pero muy buenas tardes para todos. Por si todavía alguno no se enteró, hoy se supone que es cuando empieza el año, ¿no? Pero claro, es feriado, la Vuelta Ciclista no pasó por Montevideo, entonces uno puede estar como un poco desnorteado. Pero empezó. Aprovecho en este día entonces a mandarle un beso muy pero muy grande a la mejor madrina del mundo, Carmen Arralde, feliz cumpleaños. Bueno, ¿cómo pasaron? Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Una vez más. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué? Él también. ¿Yo no soy bienvenido? Él también. Es cierto, Alejandro Camino. Che, ¿cuánto celito que hay ahí? No, es cierto, los dos se habían tomado. Lo que pasa es que tú te tomaste un día después, creo. Ahí va. Los dos se tomaron semana después. No, la otra cosa es que vos extrañes más a él que a mí, lo que también es cierto. Nunca dije es altamente probable. Nunca dije nada al respecto. Ay, bueno, basta. Vamos al tema porque ya esto se está pasando. Yo no pedí ese rol ni lo quiero. Gracias. Señoras y señores, vamos a empezar el programa de hoy poniendo la mira sobre temas internacionales, en realidad que nos tocan directamente y es la presencia, o en realidad la retirada de los cascos azules, los nuestros, de Haití, también la retirada de la misión de la ONU en Haití. Nos está acompañando en el día de hoy para poder debatir sobre este tema, pero siempre quedan muchísimas preguntas sobre estos asuntos. ¿Por qué Uruguay en las misiones de paz? ¿Por qué en algunos países sí, en otros no? ¿Por qué y para qué fue la misión de la ONU? Y en realidad hoy que retiren a las tropas, ¿significa que la misión está cumplida o que en realidad hubo cansancio general? ¿Para qué sirven? ¿Qué hay de todas las denuncias que van quedando colgadas? Todo lo bien que pueden llegar a hacer las tropas allí en función de, bueno, garantizar derechos, no violencia, ayudar en concreto. No se olviden que Haití además pasó, además de las agitaciones políticas y violencias, el horror del terremoto, después el horror del huracán Matthew, es decir, es una tras de otra, ¿no? En definitiva, seguramente es mucho lo que pueden hacer los cascos azules del mundo entero en lugares que están tan dañados realmente, pero nunca nada es perfecto. Y hoy, Associated Press, hoy no, en realidad el 13 de abril, por ejemplo, publicaba un titular en el que decía, para no errarle, lo voy a leer: los cascos azules dejan víctimas sexuales en Haití. Esto lo hemos escuchado hablar, incluso hasta el caso de uruguayos involucrados en estos asuntos. Y muchas preguntas más. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan ahora, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias. Mónica Riet, que es coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. También en tribuna nos está acompañando un integrante de Serpaj, Efraín Olivera. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En términos generales, se la pregunto a Riet primero. La ONU se retira con la sensación de deber cumplido, con la sensación de fracaso. ¿Con qué sensación? Bueno, la pregunta hay que responderla no solo por la ONU se retira porque considera que ha cumplido una etapa, pero en realidad la ONU no se retira de Haití. Digamos, esta misión concluye el 15 de octubre, concretamente. Los 2.500 efectivos que hay en este momento, que Uruguay solo tiene 250, pero hay 2.500 aproximadamente, se terminan de retirar en octubre, pero ya hay planificada otra nueva misión, que es MINJUS, que va a apuntar, donde va a haber una parte policial de no menos alrededor de 300 policías, donde puede ser que Uruguay participe en alguna medida, y otra parte civil que se va a ocupar de, bueno, del estado de justicia, del sistema judicial, de los derechos humanos. Entonces lo que tenemos que entender que para la ONU hay una etapa cumplida. Nosotros podemos preguntarnos por qué y qué es lo que piensa el pueblo haitiano sobre todo, ¿no? Ahí va, son cosas distintas, ¿no? Pero cuando usted plantea para la ONU hay una etapa cumplida, bueno, ¿según qué criterios? ¿Cuáles eran los objetivos y cuál es la lectura del cumplimiento de esos objetivos por parte de la ONU? Si vamos a los hechos, la misión de la MINUSTA entró el 1 de junio del 2004 a consecuencia de un golpe de Estado y de una invasión militar que hacen los Estados Unidos, Canadá y Francia el 29 de febrero de 2004, donde desembarcan en Haití
secuestran al presidente Jean-Bertrand Aristide, que es el único presidente electo democráticamente que tiene el pueblo haitiano durante todo el siglo XX y el XXI. Ellos conquistaron breves espacios democráticos dentro de una presencia norteamericana a lo largo del siglo, desde 1915 hasta ahora. Y esos espacios, que fue a través de una insurrección popular contra la dictadura de Duvalier que ocurrió en 1986, se abre ahí recién a fines de siglo la posibilidad de una elección democrática. Y ahí es electo Jean-Bertrand Aristide, que es un cura, como sabemos, muy popular, que trabajaba con los pobres. Es electo en el 90, el 91 le dan un golpe de Estado, luego es electo en el 2004, en el 2000, y es derrocado por los Estados Unidos y secuestrado en el 2004, 29 de febrero. Ese mismo día se pide al Consejo de la ONU una misión de paz que venga a estabilizar. Por estabilizar, sabemos nosotros en el Uruguay que tuvimos una misión, una dictadura, que cuando se impone una dictadura y hay un presidente derrocado electo, hay una reacción popular. Y lo que hubo en ese momento y lo que hubo hasta ahora en Haití fue la resistencia popular a la invasión extranjera y al golpe de Estado contra su presidente electo. Entonces, ellos lo que han logrado en estos 13 años, en una misión que primero anunciaron de 6 meses y que tuvieron que prolongarla hasta ahora, como hubo una resistencia muy importante del pueblo haitiano que estuvo en las calles pidiendo sus reivindicaciones propias, pero además pidiendo democracia y pidiendo la vuelta de su presidente, ¿no? Las tropas participaron últimamente, sobre todo en el 2010 y en el 2015, en 2 procesos electorales que fueron declarados totalmente fraudulentos y donde se impusieron 2 presidentes que eran, digamos, los candidatos norteamericanos, ¿no? ¿Se impusieron o ganaron democráticamente las elecciones? ¿Cómo? ¿Se impusieron o ganaron democráticamente las elecciones? No, se impusieron. En el 2010 hubo un anuncio oficial el día por la Corte Electoral, por la Comisión Electoral, de 2 ganadores, y en esa misma noche la Embajada norteamericana sacó un comunicado diciendo que no compartía el resultado de las elecciones. Y a partir de ahí hubo 3 meses de venidas de Hillary Clinton, que en ese momento era la representante de Relaciones Internacionales, y de la OEA, y entre ambos terminó haciendo un cambio que apareció para un balotaje en segundo lugar Michel Martelly, que no había llegado, no estaba anunciado entre los 2 ganadores de la primera vuelta, ¿verdad? Entonces mintieron a Michel Martelly, que fue electo en ese momento en que el pueblo haitiano estaba en el gran duelo, ¿verdad?, de 300.000 víctimas, ¿no? Recordemos que esto fue en 2010, el 12 de enero fue el terremoto, y en medio de esa tragedia es que tiene lugar toda esta maniobra de elección donde se coloca un presidente que dio concesiones de minas riquísimas a Bill Clinton, a la familia Clinton, a empresas canadienses, y bueno, el pueblo haitiano, que es un pueblo muy luchador y muy de autoorganizarse, realmente dio un ejemplo para levantarse primero de esa enorme tragedia que hasta el día de hoy sufre, ¿no?, del terremoto, y cuando más o menos estuvo de pie, comenzó una reacción popular mucho más fuerte a lo que fue la invasión de las tropas que entraron el 1 de junio, que Uruguay participó en ello, ¿no? Bien. Y que tuvo una función fundamentalmente represiva, porque acá vamos a tener muy poquito espacio y agradecemos de corazón que nos haya llamado para estar aquí, para dar nuestra voz, que sin duda alguna no es la mayoritaria y la que se habla, ¿no? Pero nuestra visión y la del pueblo haitiano no es de que esto haya sido una misión de paz ni humanitaria en ningún momento. La tarea prioritaria fue la de la represión a todas las manifestaciones pacíficas que hizo el pueblo haitiano a lo largo del tiempo. Y te diría que en 2005, 2006, 2007 y 2008, o sea, cercanos al golpe de Estado, hubo masacres de población civil que están documentadas por fuerzas de la MINUSTA,
en el barrio de Cité Soleil, que es un barrio de cientos de miles de personas muy pobres, en Puerto Príncipe, donde Taba también era el bastión de esa resistencia, ¿no? Bien. Entonces, te termino con esto. Con helicópteros artillados a guerra y los tanques entrando dentro de los rancheríos, hubo días que se precedió a a multitudinarias manifestaciones en contra de la ocupación, ¿no? 2 o 3 días después hubo matanzas de este tipo, atravesando los techos de los ranchos los documentos muestran al alba las mujeres, los niños, mujeres embarazadas en la cama. Bueno, un desastre, un desastre. O sea que para el pueblo haitiano la presencia de las tropas ha sido una verdadera catástrofe. Bien. ¿Alguien tiene otra lectura de la intervención de la misión de la ONU en Haití? No, la lectura que surge de comprobar que en ciertas zonas del mundo, y lamentablemente Haití es una de ellas, la fragilidad de los estados nacionales impide algunos objetivos que los estados, digamos, constituidos más o menos regularmente alcanzan, y cuando eso sucede, por razones que algunas acá se explicaron, que pueden ser atendibles algunas, quizás pueda haber otras, las Naciones Unidas como tal, digamos, decide ese tipo de intervenciones que están avaladas por la comunidad internacional. Pero, repito, son casos que no son habituales, sino que coinciden con situaciones que se conocen como de estados fallidos, que no pueden imponer, digamos, no pueden cumplir con los fines primordiales y básicos del Estado. Ahora, pero básicamente, ¿por qué no pueden cumplir con esos fines? Yo creo que la explicación está dada en lo que decía Riet, ¿no? Estamos hablando de un país que ha sido desde hace 100 años sistemáticamente invadido por Estados Unidos, que tuvo que pagar, tiene todavía una deuda externa que es fruto de pagarle a Francia el reconocimiento de su independencia. Entonces, quizás llamarle como quieras, pero lo que se llama es que no ha podido lograr su independencia porque no lo han dejado. También es justo recordar que Estados Unidos, cuando es derrocado por primera vez en su primera presidencia, Aristide, ¿no? Estamos hablando de 1991, cuando es derrocado, si bien primero se va a Venezuela, exiliado, después a Washington, y es también la comunidad internacional liderada por Estados Unidos que incide justamente para que vuelva a Aristide, cosa que ocurre más adelante, ¿no? Victoria, o sea que también es justo recordar. Y que tampoco es que nos aclare demasiado, entonces, la intencionalidad detrás de los criterios que movilizan a Estados Unidos y a la comunidad internacional para apoyar o dejar de apoyar una dictadura en un caso y no en otro, ¿no? Y a propósito de Aristide, a mí me gustaría consultar a nuestros invitados, a Mónica y Eduardo, que gozan de mayor conocimiento sobre Haití. En particular, la figura de Aristide, ¿qué hay acerca de las denuncias, de su explosivo enriquecimiento que tiene, de sus denuncias a propósito de corrupción, de su actitud de haber boicoteado el último proceso eleccionario? Es decir, estaríamos está la otra cara también, lógico. Estaríamos frente a otro nuevo caso de hombre buenísimo, notable, excelente, y que por las garras largas del imperialismo fue quitado del mapa y todo es vientito a favor y ningún vientito en contra. ¿Qué dijéramos en el barrio? ¿Qué onda con Aristide? A ver, Rubio. Bueno, en realidad Aristide fue una figura preponderante en su primera elección, un cura muy vinculado a los pobres, de inmenso arrastre popular. Que después la propia Iglesia Salesiana lo saca de órbita por considerar que como cura tenía discursos demasiado cargados con política que incitaba a la violencia. Sí. O sea que tampoco la referencia a la Iglesia entonces, ahora amerita, ¿no? Aristide es derrocado a Venezuela, después va a Estados Unidos, vuelve y como no hizo bien los deberes lo sacan. Porque yo creo que en el drama de Haití, centrar el debate en si Aristide se corrompió o no, yo no tengo idea. Sé que fue virando de posiciones o fue cambiando de posiciones más izquierdistas a posiciones más centristas. Eso es lo que nos cuentan los amigos haitianos con quienes hemos compartido jornadas espectaculares de recorrer ese maravilloso país. Pero acá la causa del problema no está en el viraje de Aristide. Aquí el problema es, primero, ¿por qué Haití ha sufrido 100 años de ocupación militar? ¿Por qué Haití tiene que pagar el precio de ser el primer país que rompió con el imperialismo y construyó la primera república independiente
de toda América y de negros, además, que ya es un pecado imperdonable, ¿verdad? Un país que en aquella época ayudó a los ejércitos de Bolívar con voluntarios, que mandó no tropas para ganar plata como mandan ahora las misiones de paz, no, mandó tropas a liberar con una sola condición, que se aboliera la esclavitud. Esa es la historia maravillosa de Haití. Y la pregunta es, ¿por qué a Estados Unidos le interesa Haití? Porque es una isla así, chiquitita. Yo no lo entendía, le juro. La primera vez que fui a Haití digo, ¿pero qué importancia tiene Haití? ¿Por qué la ocupación militar? Entonces, Haití tiene una posición, caramba, en el centro del Caribe, a un paso de Venezuela, estirás las manos y estás en Cuba. Importante, desde el punto de vista geopolítico. Es una base militar central con Colombia al lado. No pensemos en la Colombia de ahora, donde hay un proceso de paz, pensemos en la Colombia con la FARC ocupando una parte importante del territorio. Una posición clave. Haití, que es riquísimo. ¿En qué? En mano de obra barata. ¿Dónde están las multinacionales que nos venden los zapatos, los vaqueros? Ah, las maquilas están en Haití. ¿Cuántos que pagan por día, Mónica? $3. $3 por día le cuesta un trabajador haitiano, sin sindicatos, sin horas, sin feriados, sin domingo. Espectacular. Entonces, ahí se fabrican las ropas de marca que compramos en América Latina. Y además tiene minerales, cuantiosas riquezas en oro, en particular, y algún otro mineral que no recuerdo si no es el cobre o diamante. ¿Y quién es en este proceso de ocupación, donde la MINUSTAH fue, ¿cómo se llama?, a estabilizar el país? Mira qué bien. No es Hillary la propietaria. El hermano de Hillary es concesionario de una de las minas más importantes de Haití. Rubio, ¿Y quién era el comisionado de los Estados Unidos para la misión en Haití? Bill Clinton. Mirá qué toto. Diputado, al margen de todos estos datos, ¿no? Que son hechos, además. Es la razón por la cual... Y si así fuera, si fuera tan claro y no hubiera lugar a grises, ¿por qué estaría retirándose? Bueno, ¿Acaso la comunidad internacional está exigiendo la retirada de las tropas de Haití? Es que estabilizaron la situación, Victoria. ¿Qué quiere decir estabilizaron la situación? Ya tienen consolidado un presidente afín, ya están las concesiones hechas. ¿Quién es Moisés? Y ahora... No fueron una buena ¿Quién es el noticia, presidente Eduardo? actual? Fueron fraudulentas. Fueron impugnadas por todos los candidatos de la oposición. Por todos, ¿eh? Pero bueno, Mónica lo describía, en la elección anterior, la embajada de Estados Unidos cambió el resultado. En la anterior, no en esta, ¿verdad? En esta también se denuncia fraude. Sí, de Pero hecho, por parte de todos creo los que pasó un candidatos año casi opositores. entre la primera votación, digamos, y todos los procesos posteriores hasta que se supone... En Ecuador se llegó a también, una- Yo creo que en una Ecuador réplica. también acusan fraude. Pero es distinto, es muy distinto. Pero cuando el fraude ¿Quién es está bueno, cuando ocupado? son- ¿Quién está ocupando Ecuador? ¿Dónde está la MINUSTAH de Ecuador? ¿Dónde tenés un consejo electoral computarizado que te va dando al momento el resultado electoral? En Haití, ¿sabés quiénes llevan las urnas? La tropa de la MINUSTAH. Las llevan las tropas de la MINUSTAH. Pero entonces... Las mismas... A Nuestros ver. soldados, de pronto. Y los de Nepal, los de Tanzania, Sri Lanka. Pero a ver, Sri Lanka, sí. los que llevaban el cólera, los que violaron a los niños, Bien, pero- los que cambiaban chocolates por favores sexuales de las menores. Esos son los que llevan las urnas. ¿Por qué en nuestro país el tema de la ocupación y las tropas enviadas y las misiones de paz, digamos, han tenido disputa interna en el gobierno y no en otros países? Bueno, En Chile nadie cuestiona nada, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, Pero ¿por qué? hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, nosotros éramos parte del Frente Amplio, basta ir a las actas del Parlamento. Cuando se instala la ocupación militar de Haití, todo el Frente votó en contra. Todo. Con argumentos parecidos a los nuestros. Que básicamente, perdón, usted acepta que por lo que plantean las Naciones Unidas la ONU son agentes perversos. No perverso. Estados Unidos, con Canadá y con Francia, ocupan militarmente un país y para mantener la ocupación llaman a las Naciones Unidas. Tan sencillo como eso. Si eso no es perverso... ¿Y para qué fueron? ¿Qué presidente haitiano pidió la intervención? No, está bien, pero por eso ¿Cuál quería era la simplemente guerra interna tener que había en claro Haití? cuál es la mirada que usted sostiene. Entonces, volviendo a lo interno, a las cuestiones domésticas de la ¿Qué pasó? disputa en el Cuando a fines del 2004, cuando había ganado la elección del Frente Amplio, hay un cambio radical en la bancada del Frente. Nosotros teníamos un compañero diputado, estaba Fernando Vázquez. Se vota en diciembre del 2004 el mantenimiento de las tropas.
Y ahí quedaron pocos diputados de frente, Chiflet, Bueno, renunció a su banca. entre ellos, pero después renunció. Ojalá no y se después termine. siendo gobierno renunció por este tema. Y Chiflet no era un radical, un ultra, era un hombre muy centrado, de mucha fundamentación, de profundas convicciones y muy coherente. Entonces, ¿por qué se va a Naciones Unidas? Está estabilizada de acuerdo a sus intereses, a los intereses de las multinacionales, la realidad de Haití. Yo lo hablo Pero desde hay el una punto de realidad vista social tan peor que emergente, tan terrible, que en realidad, ¿qué tanta garantía de institucionalidad puede haber con esa realidad social? Bueno, pero hay que tener en cuenta que, como decía Riet, Naciones Unidas no se va. Naciones Unidas votó una nueva misión que nada más y nada menos tiene a cargo formar a la policía y a la justicia. Entonces, que se va esta etapa, pero además puede volver atrás en su decisión si así lo amerita, con un Consejo de Seguridad que, como hemos visto, el poder de veto lo tiene Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes en casa? Por favor, escriban mensajes, intentaré compartirlos con todos. Ahora tenemos que hacer la primera pausa, pero ya regresamos, ¿eh?